de ley que aparece, aparentemente marcaría un retroceso en la rendición de cuentas de determinadas autoridades sobre el tema de la trata de personas, que no es un tema menor. Enrique está con nosotros. Enrique Aguilar, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Enrique. Gracias, Carlos. Bueno, ustedes lo han advertido con claridad, es un proyecto de ley, el 5712-2023, que marca un retroceso en la rendición de cuentas de las autoridades sobre el delito de la trata. ¿De qué se trata esto exactamente? A ver, cuando se aprueba la ley 29918, una ley que complementa la ley 28950, que es la ley de trata de personas, una de las cosas que se buscó hacer era una mayor rendición de cuentas respecto a cómo el Estado estaba avanzando en relación a la lucha contra la trata de personas. Hasta ese momento el Perú había ratificado el protocolo de Palermo, había modificado algunos tipos penales, pero no había dicho cómo estaba avanzando y había creado inclusive un grupo de trabajo en materia de trata de personas. Entonces, pero faltaba, digamos, un mejor y mayor seguimiento respecto a lo que entonces era el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, hoy la Política Nacional. Y en ese marco, los congresistas decidieron aprobar esta ley que menciono y establecieron en su artículo 3 que el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior fueran a explicar los avances de la lucha contra la trata. Eso era muy claro. Y adicionalmente que la ministra de la Mujer acudiera a presentar los avances en materia del plan de lucha por la infancia y la adolescencia. Así es. ¿Y por qué se incluyó eso? Porque había un resultado en el plan, que era el resultado 14, que enfrentaba o buscaba tener algún impacto en lo que ya se conocía como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entiendo. Hoy tan vigente, luego de haberse comenzado a conocer su magnitud en relación a los entornos virtuales, ¿no? Y CHS ha documentado eso y lo ha presentado en distintas oportunidades. Bueno, una de las cosas que establece la ley es que el presidente del Consejo de Ministros tiene que ir al Congreso. No dice dónde. Pero la práctica, desde el año 2015, 16 y 17, hicieron que el Premier solicitara participar del Pleno, y fue en el Pleno donde el ministro Cateriano, la ministra Ana Jara y el ministro Zavala presentaron los avances. En cumplimiento de la ley, que es lo que lo establecía. Efectivamente. Ahora, tú sabes, Enrique, cuando estaba revisando los elementos de esta norma y vi la incorporación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la rendición de cuentas, mi sensación fue al revés. Están estimulando la necesidad de la rendición de cuentas, pero por lo que ustedes me dicen, esto no se está produciendo. A ver, el Ministerio de la Mujer no debería necesitar participar, porque participa de una comisión de naturaleza permanente donde está unida a otros 11 ministerios y a 4 órganos constitucionalmente autónomos, y donde tiene que presentar sus avances. Es decir, a nivel del Ejecutivo eso está mapeado. De hecho, hay informes que no sé por qué no se conocen, pero hay información respecto a los avances del Estado. No es una cuestión crítica nada más de la organización. Sin embargo, eso nunca ha ido al conocimiento y al control político que tiene que hacer el Congreso, ¿no? ¿Qué es lo que está en cuestión, ¿no? Mira, un efecto concreto de la no presencia del Premier en el Pleno del Congreso ha sido que, si tú sacas cuentas, después del 2017 que se presenta el Premier Zavala, comenzó a disminuir el presupuesto público. ¿Así? ¿Así? En la magnitud que tenemos ahora, el presupuesto público de lucha contra la trata de personas, por lo menos en las estimaciones o mediciones que ha hecho CHS Alternativa. Qué curioso. Entonces, sí, y no quiere decir que no hayan habido ministros y viceministros que hayan ido con las comisiones ordinarias. No, es otra cosa. ¿Qué es lo que quiere hacerse? De acuerdo. En la intención... No, pero le das luz al tema también, Enrique. Efectivamente. Y está, obviamente, aunque no se habla de responsabilidad de los ministros, está sujeto al control político que el Congreso tiene que hacer. Pero ahora, Enrique, si entre los años 2018 y 2023 el sistema de gestión fiscal del Ministerio Público registró 28.400 denuncias por trata a nivel nacional,
y solo en el 2023 ya se habían contabilizado 9.001, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿este no es un delito que ha disminuido? Por el contrario, va en aumento, mayor motivo para preocuparnos el doble entonces. Efectivamente, y las cifras de la policía también lo demuestran. O sea, creo que respecto a la magnitud del delito, de lo que se conoce, porque creo que nos falta conocer mucho más la magnitud, están presentes en todas las cadenas productivas y de hecho están mezcladas con la formalidad y la informalidad. Está claro que no tiene sentido restringir por un lado el presupuesto público, pero por otro lado también restringir el control político. Claro. Entonces yo no, y la organización, no comprendemos, probablemente se quiera facilitar la presencia de los ministros en el Congreso, etcétera, pero no entendemos cómo un problema de tanta magnitud puede ser llevado a dos comisiones ordinarias donde obviamente los intereses van a ser los que esas comisiones tienen. Una es de familia y otro es del interior. Pero de justicia, ni siquiera la Comisión de Interior. Mira, pues. Entonces, cuando es un problema del Ministerio del Interior por el tipo de delito, su conexión con la seguridad ciudadana, es un problema de la Comisión de Trabajo, porque buena parte de las captaciones en trata y de las situaciones de explotación en el marco del trabajo forzoso deberían ser vistos. ¿Qué ha avanzado el Estado, por ejemplo, en la aprobación de la nueva política nacional o de la política nacional en materia de trabajo forzoso? Porque los planes de trabajo forzoso han sido reemplazados también, o deberían ser reemplazados por una política. En general, estamos hablando de que tienen que supervisarse, el Ejecutivo lo hace, tendría que conocerlo el Congreso, 42 servicios que pertenecen a 11 sectores y a 4 órganos constitucionales. No estamos hablando de un problema unidimensional, es un problema multidimensional. Totalmente. Entonces, y peor aún, si tomas en cuenta, la representación nacional es de 130 congresistas de 26 regiones. Bueno, ¿están representados todas las regiones en esas comisiones? No estoy seguro. De acuerdo. Pero lo que sí es seguro es que la trata afecta a todas las regiones. A todos. Y los números crecen, ¿no? Así es. Enrique, ¿han podido hacer un cruce de las presentaciones de los ministros ante el Pleno para hablar de la trata? Los 3 que citaste por lo menos, ¿has hecho un cruce con la presencia de congresistas en el Pleno del Congreso? Porque también, si los ministros van y la representación nacional no quiere hacer seguimiento o no le interesa el tema, dejan el Pleno vacío y desincentiva la presencia de los ministros. Mira, lo que sí, sin duda, o sea, fluctúa como cuando discuten un proyecto de ley, hacen cualquier tipo de control político. O sea, no siempre están permanentemente. Pero lo que no puede negar el Congreso es que CHS Alternativo les ayudaba a construir lo que es la estación de preguntas que seguía la presentación del Premier. Les hacían preguntas específicas respecto no solamente a su presentación, sino a aspectos que obviamente la presentación no iba a tocar. Sí he podido leer, por ejemplo, los informes que el Estado peruano hace a Naciones Unidas y que tocan el tema de trata, y hay un montón de cosas que no lo ponen en los informes, pues. Claro. Esas cosas son las que tienen que salir en el control político, es lo que tiene que preocuparle al Congreso, por qué no se está abordando eso o cómo se está haciendo y simplemente ha debido una omisión. ¿Sientes que sin la ayuda de CH Alternativo este Congreso podría ir ciego en el tema de trata? ¿Lo desconoce? ¿Su aproximación es menuda? Sí, creo que no solamente porque CHS Alternativo ha ayudado, por ejemplo, sin decirlo, ¿no? Hemos ayudado a la última gran reforma que hubo en materia de los delitos contra la dignidad humana, no solamente con la creación del delito, sino con todo en la discusión del borrador de lo que fue la modificación de ese capítulo para incorporar delitos más específicos de explotación sexual, especialmente menores de edad, que era nuestra preocupación, porque el 70% de las víctimas tienen menos de 18 años aproximadamente. ¿Son mujeres? ¿Tienen menos de 18? Niñas, adolescentes. Okay. ¿Pobres? Entre 14 y 17 años, pobres, que no han terminado el colegio y que se ven sometidas en muchos casos a explotación inclusive de sus propias familias. De acuerdo. La penetración de las economías ilegales
Pienso en tala, pienso en narcotráfico, por supuesto, pienso en minería ilegal, pienso en tráfico de fauna silvestre, cualquiera de ellas. Sí. ¿Impacta necesariamente en trata de personas? Sí, y en las personas que viven alrededor de donde se desarrolla esa actividad ilegal, ¿no? Por ejemplo, hemos realizado 3 investigaciones. Una de narcotráfico en la triple frontera de la zona del Putumayo. Otra en la zona Huajún, con oro ilegal. Y otra con el pueblo Ticuna, que es tala, que participa en tala ilegal de madera. Lo preocupante ha sido que no solamente está la actividad realizándose, en las investigaciones que van a salir, esperamos el próximo mes, van a poder ver inclusive cuál es el nivel de impacto de eso en términos económicos, cuánto gana el tratante o el explotador, ¿no? ¿Cuántos Claro. el ingreso? Te adelanto una cifra. En una de las investigaciones se habla que mensualmente una persona que explota, por ejemplo, oro, 450.000 soles. En un mes. Tremendo. Limpio, ¿ah? Claro. Fuera de la DRAC. No, limpio. Multiplica eso por 12 meses y multiplícalo por los años que va a desarrollar esa misma actividad. Claro. Pero lo más preocupante es que en el caso de los pueblos indígenas ya hay un proceso de alineación. ¿Qué quiere decir? Que las personas saben que están participando de algunas actividades ilegales, pero sus vulnerabilidades y sus construcciones personales los hacen partícipe de eso. Y por lo tanto hacen lo que se conoce como una transición biográfica. O sea, se incorporan dentro del delito, pero no dejan de ser víctimas, pues. Claro. Eso es lo que no puede entender, por ejemplo, muchos de los operadores de justicia. Que tú estés participando de un delito no quiere decir necesariamente que hayas comenzado como un tratante en este caso, o como una persona que transportaba víctimas de trata, etcétera. Simplemente es que, producto de las vulnerabilidades, te has incorporado el delito. Eso pasa en la explotación sexual. Muchas de las personas que ejercen control respecto a las personas que son explotadas sexualmente en prostíbulos, por ejemplo, Madre de Dios, han sido víctimas, nacieron como víctimas. Te entiendo. Y luego trasladan su condición de víctimas a sus hijos y especialmente a sus hijas, Seguro. que vuelven a ser explotadas. Tema complejo que hay que enfrentar. Gracias. Gracias, Enrique, por haber estado con nosotros, y gracias a CHS Alternativo por todo este esfuerzo. Solo una cosa adicional. Por favor. Pedirle a la presidenta, por favor, ahora que se está hablando mucho de ella, que por favor no ratifique, no promulgue la ley, que lo devuelva al Congreso observada, y que el Congreso haga un adecuado trato del tema. Porque si quería fortalecer la lucha contra la trata, hubiera puesto que la presentación fuera en el Pleno. Si alguna duda había en la ley original, esa debió ser la solución. De acuerdo. No pasarlo a comisión. De acuerdo. Enrique, muchas gracias. Seguro la presidenta se hará tiempo y verá su reloj, claro, para tener tiempo para las firmas. Gracias por estar con nosotros. Hay un proyecto